Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Recientemente, en una rueda de prensa, el líder del partido PDR, Andín Víquer, dio a conocer que Aruba no tiene más un primer ministro, ya que, según él, el mandatario Heyman prefiere viajar en vez de tratar los problemas que en el país Aruba está teniendo. Durante una rueda de prensa ofrecida por el líder de la fracción de PDR, Andín Víquer, este dio a conocer que nuestra isla al parecer no tiene más primer ministro, ya que, según él, el mandatario Heyman prefiere viajar en vez de tratar los problemas que hay en nuestro país. Según la fracción de PDR, nuestro primer ministro decidió cambiar el rol de primer mandatario a uno de ministro de Relaciones Exteriores o de embajador, según el parlamentario líder de PDR. Es necesario que el ministro presidente asuma su rol de presidente y reduzca sus viajes al exterior, ya que según sus palabras, Aruba tiene muchos problemas por resolver que le competen a él como presidente del país. Cabe resaltar que el primer ministro es quien nos representa internacionalmente y sus viajes han estado relacionados con visitas a otros países en calidad como presidente de nuestra isla. El Cuerpo Policial de Aruba se está alistando para la próxima temporada de carnaval. A menos de 2 semanas de su inicio, el Departamento de la Policía tiene que realizar un esquema de seguridad para velar por el buen orden durante esta fiesta cultural. En 2 semanas, Aruba conocerá la nueva cara del carnaval, esta vez dirigida por la Fundación SMAC, quienes ya dieron a conocer su programación y horarios para esta fiesta cultural. Entre tanto, el Cuerpo Policial de la isla está listando todo su mecanismo para poder velar por la seguridad de los participantes y también de los espectadores, manteniendo el orden tanto dentro como en las tribunas. Se han conocido casos en donde jóvenes y adultos aprovechan de la algarabía y la música del carnaval para abusar del alcohol o consumir drogas y en ocasiones hasta pelear en las calles, a consecuencia de la fiesta que se está viviendo por esta razón. La policía de la isla estará muy atenta durante todas las jornadas del carnaval para que en esta oportunidad transcurra de la mejor forma, sin contratiempos y por sobre todo que toda la comunidad, tanto local como internacional, pueda disfrutar de este carnaval como debe ser. Esta semana se instaló un proyecto piloto en el área céntrica de Aruba. La idea es brindar información y sugerencias a nuestros visitantes. El programa llamado Happy Information Officers ha dado resultado desde su entrada en la isla, ya que muchos turistas son los principales benefactores. El proyecto piloto de Happy Information Officers, que se refiere a personas que están capacitadas cordialmente para entregar información, en Calle Grande quedó lanzado oficialmente esta semana. Se trata de un total de 7 oficiales de información que estarán ubicados en el muelle, en Calle Grande y en la zona hotelera para dar información y sugerencias a nuestros visitantes. Los oficiales son estudiantes de la Universidad de Aruba que recibieron un entrenamiento intensivo en diferentes áreas para poder ser la cara de nuestra isla frente a los visitantes. Ellos se estarán movilizando en las áreas mencionadas con tabletas y estarán disponibles para las preguntas o dudas que tengan nuestros turistas. La intención de este programa es dar más información que sea posible a los visitantes, qué tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir, cómo llegan más rápido a un lugar, cómo se pueden movilizar, cuáles son los eventos que se están promoviendo y también qué lugares pueden encontrar en nuestra isla, además de todas las atracciones que Aruba puede ofrecer. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Los cadáveres de los mineros que murieron soterrados en la mina Cuculmeca del municipio de Corpus, en Honduras, fueron entregados a sus familiares. Entre el dolor por la pérdida, los familiares recibieron a sus seres queridos sin vida. El pasado 2 de julio de este año, la labor minera de la comunidad San Juan Arriba, en el municipio del Corpus, Choluteca, se paralizó por completo, porque 11 obreros habían quedado atrapados en uno de los túneles. 3 días después, rescatan a 3 jóvenes, pero del resto del grupo no se volvió a saber nada. Pasaron más de 5 meses,
para encontrar las primeras pistas. Por fin los familiares tienen noticias y los 8 cadáveres son encontrados unos 15 metros abajo de la bocamina. Tranquilos, porque ya se rescataron. Una larga espera, casi 6 meses. Sí, es lo más, ya tendrían acá iban a estar los 6 meses. Pues gracias a Dios a todos esos mineros que han estado trabajando día a día para poder llegar y rescatar a estos cuerpos, ¿verdad?, para ser entregados a sus familiares. Desde el sábado 13 de diciembre surgen los rumores de haber encontrado los restos y es hasta el domingo, a eso del mediodía, que comienzan a ser desenterrados e identificados por médicos forenses. Una de las cosas que a nosotros nos satisface, ¿verdad?, es que se pudieron identificar aquí, no hubo la necesidad de llevarlos a Tegucigalpa, ¿verdad? Después de la medianoche, los cadáveres fueron colocados en los féretros y entregados a sus familiares. 5 meses, 12 días duró la espera de los familiares para que les entregaran los cuerpos de los 8 mineros que murieron soterrados el 2 de julio. Hoy la angustia comienza a desaparecer porque ya tendrán un lugar donde llevarles flores. Desde la mina Cuculmeca en San Juan Arriba del Corpus, para 11 Noticias, Nilda Sosa. Una de las familias sirias que arribaron recientemente a Uruguay se instalaron en Juan Lacase, en Colonia, un pueblo el cual les ofrece una calidad de vida. Sus vecinos dicen que ellos se han acoplado perfectamente a esta nueva vida. Llegó a Juan Lacase, departamento de Colonia, una de las familias sirias recientemente arribadas a nuestro país. Se trata de una familia compuesta por el jefe de familia, su esposa y 12 hijos. Estuvimos en diálogo con la gente de la Granja Zabalera, vecinos de ellos, quienes le dieron la bienvenida. Esto fue, digamos, el asentamiento en Colonia, fue un ofrecimiento que hizo la institución Granja, cuando el 15 de agosto se realizó una reunión con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos, vinieron a ver el lugar, les encantó, dijeron, bueno, acá tenemos que hacer el asentamiento de alguien. Todo sucedió muy rápido, en 36 días 36 días de trabajo efectivo, Mevir construyó una vivienda y bueno, y nosotros estamos muy contentos porque en realidad para la institución hay un antes y un después, ¿no? Creo que a nosotros nos da prestigio, y claro, y nos pone un poco en los medios, que viste que a veces la visibilidad de las instituciones que trabajan con discapacidad tienen ese problema, ¿no? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con ellos? Porque digamos que son vecinos. Sí, a partir de ahora vamos a empezar a compartir una integración mutua, digamos, porque tanto nosotros nos vamos a integrar a ellos como ellos a nosotros, y ellos se van a integrar, digamos, al país, ¿no? Bueno, llegaron el sábado a mediodía. Y están súper contentos, súper agradecidos. Esto es nada más que una gotita en el océano, porque si pensamos que hay cerca de 3 millones de desplazados en Siria, lo que hizo Uruguay es un gesto humanitario que enaltece al país indudablemente y que nosotros estamos de acuerdo. ¿Cuántas familias vinieron aquí? ¿Cuántos componen la familia? Bueno, Juan Lacase viene solo una familia. Las otras se radicaron, 3 en Montevideo y otra en Maldonado. ¿Qué más te gustó? ¿La playa? Sí. Vení. ¿Y qué más? ¿La playa y qué más? La escuela. 7 personas fallecieron en un accidente de un camión cisterna en Brasil. Este camión cargado con combustible se chocó contra un autobús en donde desafortunadamente 7 personas fallecieron en el lugar y 3 resultaron gravemente heridas, entre ellas un niño de 5 años. Un choque entre un autobús de servicio público y un camión cisterna cargado con combustible provocó la muerte de al menos 7 personas en una carretera del estado brasileño de Piauí. Según fuentes oficiales, el accidente ocurrió hacia las 10 de la mañana, hora local, en un tramo de la carretera federal a solo 3 kilómetros de Monseñor Gil, municipio en el interior de Piauí, informó la Policía Federal. Tan solo 3 de los ocupantes del autobús, en el que al parecer viajaban 8 pasajeros y 2 conductores, sobrevivieron al violento choque entre los vehículos y a la posterior explosión del camión cisterna y fueron trasladados con graves heridas a un hospital de Teresina, la capital de Piauí.
La policía encontró los cuerpos carbonizados de al menos 6 personas que estaban en el autobús y el del conductor del camión cisterna y continúa la búsqueda debido a que se sospecha que al menos otro pasajero estaba en el vehículo de transporte público. Quizás muchas personas no saben que existe una valla fronteriza que separa Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos. Allí se evidencia el drama de la separación de familias a causa de las deportaciones de indocumentados. Esta es una de las tantas historias que separan estas mallas de metal. Es lo que yo le digo, que es mejor aquí. Es más tentación. Sí, es mejor aquí porque luego van a quererse tocar ya más de cerca y eso ya no se puede. Y corre más peligro ella. Pegadas a la malla del muro fronterizo con manos y rostros adheridos al metal oxidado, Stephanie y su madre se reencontraron en el Parque de la Amistad. Es mucha impotencia, mucha tristeza también, de que ni un abrazo se le puede dar. Stephanie desde hace 4 años tuvo que regresar a México y desde entonces, una vez al año ve a su familia bajo este faro que ilumina las noches de la playa de Tijuana. Ya tengo casi 4 años sin verlos, más que así nada más. Ante un mar que no tiene frontera y un sitio donde nos habla de uno de los valores que nos da la vida, la amistad. Aquí fue donde se reencontró la señora Gutiérrez con su hija. Siento mucha alegría, pero a la vez también tristeza. Pues imagínese, mi hija estar allá y yo no poder hacer nada. Ellas, como decenas de personas, participaron en la ya tradicional Posada Sin Fronteras, que desde hace 20 años se celebra en el Parque de la Amistad. Las leyes nos permiten, o más bien nos obligan a estar en condiciones de irregularidad. Sin embargo, la situación es, humanamente hablando, muy triste, muy fuerte. Las personas vienen enfermas psicológicamente. Hace 6 años atrás, todavía la interacción entre las familias era más cálida, más cercana. Podían intercambiar comida y dulces típicos de las posadas, pero tras los nuevos reglamentos de la patrulla fronteriza, escudados en seguridad nacional, se hicieron requerimientos para no intercambiar estas tradiciones mexicanas. Jesús Ramos, Azteca Noticias. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.